y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, seguimos en La Fragua, transmitiendo desde el Centro Oftalmológico Che Guevara. Vamos a seguir con un segmento que inauguramos hace 2 programas, el de Realidad Social Cubana. En este momento me acompaña Eloísa Aguad acá a mi lado. ¿Cómo estás, Juancito? Muy bien, por suerte. Estaremos charlando un poco sobre lo que implica el sistema político cubano, siempre partiendo de la base de que hay mucha información que desde nuestro lugar creemos muy útil, más allá de cómo funcione o cómo se lleva a cabo en otros lugares. Nos interesa mucho contrastarlo y aprender de un sistema que creemos del cual tenemos muchísimas cosas que aplicar aquí, ¿no? Así es, viendo las estadísticas incluso del programa anterior donde se había inaugurado el segmento, nos dimos con que mucha más gente se había puesto a escucharnos, había compartido o había comentado, porque se ve que realmente es algo que no circula, es información que no circula realmente o circula mal. Entonces, como que confirmamos, ¿no?, la importancia de hablar de esto. Sí, tal cual. Creemos que, bueno, al producir estos segmentos, nos hemos puesto a leer y a buscar información, lo cual muchas veces no se hace tan fácil porque, bueno, a través de la ignorancia y de la información tergiversada y así se dicen muchas cosas que luego con el estudio y buscando informaciones más precisas hemos podido traer esta información que traemos. Entonces, un poco lo que venimos a hablar está vinculado a un hecho que sucedió el pasado 26 de marzo, que fue la finalización de la elección de los y las diputadas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano máximo del sistema político cubano. Cuando decimos que es el órgano máximo, nos referimos a que es el órgano que tiene, entre otras funciones, la función de representar a todo el pueblo y expresar su voluntad soberana. Es el único órgano con potestad constituyente, es decir, posibilidad de reformar o cambiar la Constitución, y legislativa, es decir, la facultad de dictar leyes con carácter general para toda la ciudadanía. Esta asamblea tiene la responsabilidad de regular o pautar cómo debe ser o desarrollarse la vida del pueblo cubano en sociedad. Súper interesante, ¿no? ¿Y qué otras instancias hay? Porque tengo entendido de que son más de una y que esta es como la final después de otra serie de escalones dentro de la representatividad cubana. Exacto. Este es el órgano de decisión máximo, digamos. La Asamblea Nacional del Poder Popular, que fue quien terminó, o sea, la asamblea que quedó conformada después de las elecciones del pasado 26 de marzo. Ahora, nosotros queríamos comenzar por las bases del sistema político, que sin duda no es el órgano supremo. Hay un órgano que es el órgano que está, por así decirlo, más cercano al pueblo cubano, al hombre y a la mujer de a pie, digamos, que es la Asamblea Municipal del Poder Popular. La Asamblea Municipal del Poder Popular es un órgano que tiene la responsabilidad máxima del territorio al cual representan. Entonces, las personas que representan al pueblo en la Asamblea Municipal son los delegados y las delegadas, quienes son
por ahí lo que se podría llegar a pensar que estas personas tienen menos poder de decisión o menos poder de interacción para con el poder real o con el gobierno y demás. En el caso del sistema cubano, los delegados y las delegadas que son parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular son personas fundamentales en cuanto a la decisión, la gestión y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y directa del pueblo al cual representan, o sea, de la jurisdicción a la cual representan, es decir, su municipio, digamos. Esta asamblea tiene la función de aprobar y controlar la ejecución de planes y presupuestos ordinarios de ingresos y gastos en la provincia, conocer los informes de rendición de cuenta presentados por los órganos de administración. Hay, desde el punto de vista de los conceptos, digamos, que atañen a todo el sistema cubano de abajo a arriba, es muy importante y nos llamó mucho la atención la cuestión que tiene que ver con la elección, el control, la rendición de cuenta y la revocación de todas las personas que son parte del sistema político. Así, ahí estaba leyendo también que es cierto que 1/3 de los delegados de la Asamblea Municipal pueden decidir solicitar la realización de una consulta popular. Así es. Bueno, el sistema político cubano tiene muchas artimañas para hacer de su sistema algo muy cercano al pueblo. Es decir, un montón de conceptos y de cuestiones que nosotros tenemos en nuestras democracias, que quedan un poco en las palabras y que muy pocas veces se ven representadas realmente, están en el sistema cubano. Hay un montón de maniobras para garantizar estas cuestiones. Por ejemplo, las consultas populares, en donde se le consulta al pueblo, valga la redundancia, sobre cuestiones particulares que les inciden directamente. Como la ejecución de presupuesto, como las problemáticas de los barrios, como las situaciones en la provincia. Exacto. De todo tipo, ¿no? Exacto, por ejemplo. Sí, y además también es cierto que estos diputados que se eligieron el pasado 26 de marzo están como obligados a participar de esas asambleas municipales. Claro, porque bueno, hasta ahora en un principio hemos hablado de los y las diputadas que fueron elegidas el pasado 26 de marzo. Esos son los que representan en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano máximo y supremo de la Revolución Cubana. Ahora, también hemos hablado de los delegados y de las delegadas, que son las personas que conforman la Asamblea Municipal del Poder Popular. Estas personas, los delegados y delegadas de la Asamblea Municipal, eligen a los órganos de administración del Estado. El órgano de administración del Estado son las personas que representan este órgano, son, en el caso del municipio, los y las intendentes y viceintendentes y todo el Consejo de Estado y todos los consejos populares. Y en el caso provincial se elige por parte de la Asamblea Municipal a el gobernador o la gobernadora, a su Consejo de Estado y su Consejo Popular. Me parece que el concepto de Consejo Popular es un concepto muy importante porque tiene que ver con las cuestiones de ejercer el control sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local. Trabajan activamente para la satisfacción, entre otras, de las necesidades de la economía, de la salud, asistenciales, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la jurisdicción que atañen, ¿verdad? Es decir, en el caso de los consejos populares que atañen al gobierno de administración provincial, estos representan a estos intereses y estos controles de la provincia y al municipal de su municipio. Entonces, este Consejo Popular promueve la participación de la población y las iniciativas locales para su consecución. Identifican de forma sistemática los problemas y necesidades que afectan a la comunidad y sus posibles soluciones. Organizan y promueven el esfuerzo colectivo de los vecinos para la solución de sus propias necesidades, es decir, la estrategia de trabajo para desarrollar en un periodo determinado las actividades que se propongan y realizar la evaluación y control de los resultados de las acciones desarrolladas.
Entonces, estos consejos populares son los que son parte de todas las tomas de decisiones y de las tomas cuando se arman las estrategias para llegar a cabo todo este tipo de cuestiones que nombramos recién. Entonces, para resumir un poco qué partes componen la Asamblea Municipal del Poder Popular, podemos hablar de los delegados primero, que después nos vas a contar un poco cómo se eligen. También está el Consejo Popular, está el intendente, viceintendente, el gobernador o la gobernadora, y hay un consejo de administración, ¿o es lo mismo que el Consejo Popular? Claro, no es lo mismo. El Consejo de Administración Municipal y Provincial viene a ser como lo que acá le llamamos el equipo de gobierno, digamos. Es la persona que representa al Consejo de Administración, son los gobernantes, en el caso, los gobernadores, perdón, en el caso de las provincias, y los intendentes en el caso de los municipios. Ahora, los delegados de la Asamblea Municipal eligen, bueno, a estos que nombramos, eligen al Consejo de Defensa, que atañe a cada una de las jurisdicciones, y a los consejos populares, que son los que nombramos anteriormente. Es decir, quienes son parte de la asamblea eligen a todos estos órganos, y entre la asamblea, junto con los consejos populares, con el consejo de defensa y con los órganos de administración municipal y provincial, es cuando se van tomando las decisiones que tienen que ver directamente con las necesidades de la gente y del municipio al cual representan. Juan, ¿y cómo se eligen a los delegados de las asambleas municipales? Bueno, esto es muy interesante, que es un poco lo que estuvimos hablando en el bloque pasado. En el caso de los delegados, cualquier persona puede proponerse como candidato a delegado para representar a su municipio y tiene que ser mayor de 16 años y tener todos sus derechos civiles como en vigencia, digamos. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica esto? En los lugares, en los centros de reunión más importantes del barrio, del municipio, yo, por ejemplo, me quiero proponer como delegado y pongo quién soy, básicamente, una foto, qué trabajos he realizado, cuáles son mis intereses, cuáles son mis propuestas para con el pueblo que voy a representar y demás. Una especie de currículum. Una especie de currículum. No es el par, porque acá hay muchas cosas que se dicen y generan confusión. Estas personas delegadas, que son fundamentales en el sistema político cubano, no son propuestas por el Partido Comunista. Pueden participar, pueden ser parte del Partido Comunista, como no, digamos. Esto no es el Partido Comunista quien los nomina como candidatos, ¿sí? A diferencia por ahí de lo que pasa acá, de que son los partidos políticos quienes eligen quién es la persona más idónea dentro de quienes participan dentro de esas organizaciones para poder representar al pueblo. Acá es el mismo pueblo, la misma persona que tiene interés de representar a la gente, quien se ofrece como candidato. Luego, la elección es directa, digamos, o sea, la propuesta de los candidatos es directa y la elección también es directa. Nosotros, como vecinos, vecinas, elegimos entre la cantidad de delegados que se han propuesto a quienes creemos que son los más idóneos para representarnos. Estos cargos duran 2 años y medio, a diferencia de los cargos de diputados que duran 5 años. Ahí va. ¿Y cómo entonces? Teniendo estos delegados que hemos elegido, poniéndonos en situación, hemos elegido a nuestros delegados en una asamblea a mano alzada o por elección directa, y estos delegados determinan a su vez este consejo de administración, el consejo de defensa, los consejos populares, y también entonces cómo pasamos de la asamblea municipal a la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Qué hacen los delegados en el periodo eleccionario hasta llegar a las asambleas nacionales? Bien, en la última constitución del 2019 en Cuba se crea, entre otros órganos, el órgano que es la Comisión Electoral. La Comisión Electoral se encarga de, entre todos los delegados y delegadas de los municipios y entre
Vamos a nombrar a otro concepto muy importante dentro del sistema político cubano, que es el de las organizaciones de masas, ¿sí? Ahora volvemos a esto que estaba explicando, pero es muy necesario que entendamos qué son las organizaciones sociales y de masas. Las organizaciones sociales y de masas son, por ejemplo, la Central de Trabajadores de Cuba, integrada por representantes de los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, entre otros. Es decir, estos son organizaciones sociales que incumben al trabajo, al estudio, a la vida, digamos, cotidiana de prácticamente toda la población. Entonces, los comités electorales lo que hacen es abrir sus oídos, digamos, a las propuestas que las organizaciones sociales y de masas hacen de personas que ya vienen con un recorrido de participación, que ya tienen su carrera política, digamos, y que las organizaciones proponen como posibles candidatos a ser integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces, entre la cantidad de delegados que tenemos en la Asamblea Municipal y las propuestas que han hecho las organizaciones sociales y de masas, el comité electoral nomina a los precandidatos a diputados para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y con estas nominaciones, que son la suma de todos los delegados municipales que representan directamente al pueblo cubano, más las propuestas que han hecho las organizaciones sociales y de masas, vuelven a las asambleas municipales y la Asamblea Municipal decide quiénes van a ser finalmente los candidatos. Es decir, tenemos los precandidatos, que son las personas que la comisión electoral les baja luego de haber hecho todo el relevamiento entre las propuestas de organizaciones de masas y la asamblea, vuelven a la asamblea municipal y son los delegados quienes dicen, bueno, esta persona y esta persona que representa a mi municipio van a ser finalmente los y las candidatas. Luego de esta nominación finalmente de las personas entre las que estaban precandidatas a ser finalmente candidatas, se hace una elección directa en la que el pueblo elige dentro de su jurisdicción, dentro de su municipio, a las personas que dentro de los candidatos eligen para que representen directamente en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un punto que me parece muy importante retomar de lo que estabas diciendo, Juan, es que en esta situación de que participan la Central de Trabajadores de Cuba, la ANAP, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil, lo que sucede es que hay una representatividad mucho más amplia que la que nosotros solemos conocer en nuestros sistemas, ¿no? Es como que se garantiza que todos los sectores, o sea que la representación en la comisión electoral sea lo más fiel posible a la realidad del pueblo cubano, ¿no? Exacto, sí, o sea, es fundamental, esto lo dijimos en el bloque anterior, en los conceptos básicos y los principios fundamentales de la democracia cubana, la participación del pueblo para que efectivamente el Estado socialista sea un gobierno del pueblo y para el pueblo, necesita de una participación plena. Entonces son muchas las formas de participación que tiene el pueblo dentro de su sistema político. Más allá de si vamos a participar en las asambleas, más allá de las personas que elegimos para que sean nuestros delegados o nuestros diputados, hay un montón de instancias en la vida cotidiana de los y las cubanas que implican participación política. Y esta participación política implica directamente un grado de responsabilidad en el sistema político, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, vamos a poner el caso, yo no participo en las asambleas mínimas que se hacen dentro de mi jurisdicción. En Cuba no es obligatorio votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir no votar a mis delegados, no elegir a mis diputados. Ahora, yo trabajo en cierta empresa estatal. Y por trabajar en esta empresa tengo instancias de participación que me las da, por ejemplo, la Central de Trabajadores de Cuba. Y yo por participar en estos órganos, ya estoy incidiendo en lo que va a ser el sistema político, porque va a ser
por ejemplo, en este caso que agarramos de la Central de Trabajadores, van a ser ellos quienes van a elegir dentro de las personas que están participando políticamente en esa organización, quienes van a elegir a algunas para que finalmente sean miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Entonces, es muy difícil escaparse de la participación política. Y eso me parece que es fundamental cuando hablamos de democracia, digamos, cuando hablamos de un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde el pueblo tiene muchas instancias de participación más allá de ir a votar cada 4 años, me parece mucho más fiel al concepto que tenemos de democracia como poder del pueblo, digamos. Haciendo de nuevo un paralelismo, también es como loco pensar cómo aquí los sindicatos, ponele los sindicatos docentes, por ejemplo, que ahora están en lucha, son como organizaciones que tienen que formarse, que se ven obligadas a formarse para hacer frente a empresas privadas, pero incluso también para hacer frente a precarizaciones a nivel estatal, ¿no? En cambio allá es como el mismo Estado te promueve la generación de estos espacios, o sea, son obligatorias, digamos, la Central de Trabajadores, la Federación de Mujeres, entonces sí o sí son parte de la toma de decisiones en algún punto. Exacto. Bueno, más o menos así, o sea, es muy interesante y también para quienes no vivimos en un sistema como este, nos cuesta mucho por ahí entender las cuestiones técnicas que hacen a la representación política cuando son distintas, ¿no? Más o menos a grandes rasgos esto es lo que pudimos aprender y queríamos traerlo a colación como para que entendamos justamente la importancia de la participación política que un Estado socialista le da a su pueblo, ¿no? Había un dato que estoy buscando. Hay algo que a mí me parece que se nos escapó también, que está también la posibilidad de revocar a los diputados, ¿no? Eso. Acá tenemos, como obligaciones individuales, la persona diputada, es decir, no confundamos con delegados que son parte de la Asamblea Municipal, sino los diputados y diputadas que son parte del máximo órgano, es decir, la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea Nacional, lógicamente. En las reuniones de las comisiones y grupos parlamentarios de las que forman parte, proponer el inicio del proceso de revocación de mandato de otro diputado. Esto es, habíamos hablado de algunas cuestiones que atañen desde abajo hacia arriba a todo el sistema político, y hay un par de conceptos que nombramos al principio, que es elección, control, rendición de cuenta y revocación. Es decir, los diputados tienen el derecho de proponer la revocación del cargo de alguna otra persona por algún motivo que crean necesario. En este caso se toma la propuesta de revocación y la asamblea termina votando si esta persona sigue en su cargo o no sigue en su cargo. Otra cuestión que atañe así directamente de pies a cabeza al sistema político es la rendición de cuentas. Es permanente el ejercicio de rendición de cuentas que tienen las personas con gran responsabilidad en las asambleas, como son los presidentes de la asamblea, el vicepresidente de la asamblea o los órganos de administración. Es permanente la rendición de cuentas hacia sus equipos. Y esta rendición de cuentas, ahora con esto del internet y cómo todos nos vamos adaptando, se puede ver muy clara, por ejemplo, en YouTube. Podemos entrar al canal de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hay muchísima información muy actualizada acerca de todas estas cuestiones. Es muy interesante ver ahí cómo los distintos participantes de las asambleas, ellos hacen un análisis, hacen la rendición de cuenta y charlan con el pueblo a través de estos canales que la tecnología nos aporta. Hay un dato que se me estaba pasando, que hablan de, a ver, acá cuando escuchamos mucho estas frases de que los políticos todos tienen plata, de cuánto cobra un diputado, de que si los trabajadores cobraran igual que los diputados y demás. Una de las cuestiones que el sistema político prioriza es que no haya una clase política lejos del pueblo, ¿no? Esto es, otra vez volvemos a lo mismo, de que el pueblo y el sistema político se funde en una organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hoy trabajo en una radio y mañana soy diputado
y no soy profesional de la política. Yo sigo cobrando como trabajador de la radio, así haya terminado, o sea, así esos 5 años que me tocan como diputado, en el caso de que no me revoquen, yo sigo cobrando como trabajador, ¿sí? Entonces, esto parece un dato menor, pero hace a la responsabilidad intrínseca de la población de poder representar y no a una práctica profesionalizante escapada del pueblo, ¿no? Perdón, y además esto que no hace a que el interés de la persona en participar políticamente tenga fines lucrativos, ¿no? Exacto, claro. Bueno, más o menos esto es lo que trajimos para el día de hoy. Nos pueden hacer preguntas porque, bueno, también nos hemos interesado mucho por estos temas y bueno, estamos en constante información nueva, leyendo, y así que cualquier pregunta que ustedes tengan, cuestión que quieran saber o algo que nos quieran marcar y demás, pueden hacerlo a través de nuestras redes. Se pueden comunicar como La Chispa Radio en Instagram, nos pueden mandar un comentario a Radio La Chispa en YouTube, y bueno, al Facebook también nos Facebook, pueden escribir, sí, como La Chispa Radio. así es. Y ahí bueno, estamos en comunicación, digamos. Para los próximos segmentos de Realidad Social Cubana vamos a estar hablando un poco del sistema de salud, sobre el sistema de educación, sobre el sistema de empleo y el trabajo en la isla y demás. Así que bueno, esto ha sido un poco resumido, tratado de explicar a nuestra sociedad lo que es el sistema político cubano, y también recordar de que este material va a ser sintetizado y publicado a través de Instagram con videos reels cortitos, donde pueda ser de fácil difusión y donde la población en general pueda comprender estas cuestiones técnicas, pero no por los tecnicismos, sino por la aplicación y por la injerencia directa que tiene en la calidad de vida de la gente el hecho de tener un sistema político que está fundido con el pueblo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Y para cerrar este bloque, justo nos aparecía nuevamente una frase de Martí que un poco resume la democracia en la que creen, ¿no? Que decía: el oficio de delegado con que mi pueblo libre me honra nace de aquella democracia que consiste más en permitir a todos la expresión justa que en aspirar sin medida. Viene del deseo de construir la patria desde su raíz, de modo que su independencia nominal sea efectiva y durable. Y también Martí había hecho énfasis en que el municipio es la raíz y esa es la sal de la libertad, lo cual también nos vuelve a reafirmar, ¿no?, la importancia que tienen las asambleas municipales como la base del poder popular. Exactamente. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo segmento de Realidad Social Cubana dentro de un par de semanas. Y gracias por escucharnos. Quédense ahí, que vamos con musiquita. La tierra, de allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mi raíz
raíces las defiendo con la vida, cubano soy. Y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Para saber de verdad lo que se dice cubano, tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte a Martín, la prosa de Guillén, busca una guayabera con un sombrero de guano. Para saber de verdad lo que se dice cubano, Pa' que te llegue la boca de haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. un cubano de verdad, da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado por el combate, y a su bandera se aferra. Vaya, camina por arriba el mambo. Óyelo. Mira, Nadie baila como yo, nadie goza como yo. eso es seguro. A mí me dicen Cuba, ¿Qué fue? Cuba me llamo yo. Así me dicen amigos. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Mano para arriba, Cuba. Nadie baila como yo, nadie goza como yo. A mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo. Ese soy yo.